No, buen día, Carlos. Andrés. Bueno, bienvenido a nuestros oyentes, como siempre, como hace 10 años atrás, le dimos la primera bienvenida, precisamente creo que fue en febrero del año 2011. 2012. 2012, no, 2011. No, No, es cierto, 2012. Febrero de 2012. Febrero de 2012. Bueno, así que hace 10 años, y eso para mí es un gran cumpleaños en todo esto, ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida, muchos nos acompañaron todo este tiempo. Yo tengo amigos, oyentes, ¿no? Son cosas que uno después puede contar tranquilo cuando haga la evaluación de todo el trabajo. Amigos oyentes que me los hice a fuerza de las columnas en las radios y en general, y además porque funcionaba mucho el Facebook y las redes, y entonces a través de Facebook y redes terminamos siendo amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los problemas de incomprensión de la ciencia se podían compartir, además del espacio natural que es el de la radio, donde uno tiene una hegemonía, una presencia más fuerte, más predominante, también las redes, que eso ayuda mucho. Entonces, bueno, estando ya, yo ahora tomo una licencia, es decir, después todos trabajamos, algunos nos tomamos licencia, yo voy a tomar una licencia, y bueno, y entonces pasando la raya a estos primeros 10 años en Radio Universal, bueno, es un poco ver eso, ¿no? Ver realmente la proyección que ha tenido el trabajo que hacemos, y esto de una muletilla que yo tengo desde hace muchos años, pero que la hice firme aquí en Radio Universal, que fue bienvenido a nuestros oyentes. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente son bienvenidos, sino que además sin ellos el trabajo nuestro no tiene ningún sentido. Entonces son más que bienvenidos, ¿no? Claro. Para contar ciencia, que yo creo que el gran valor que tiene contar ciencia en un medio de comunicación es esencialmente para que los oyentes les pase dos cosas. Una es, se inquieten con una idea. No que tengan la resolución del problema en una columna, en un espacio de este tipo, sino que se inquieten, digan, ¿y esto está pasando? Por ejemplo, el tema que vamos a hablar ahora entre unos minutos, la inteligencia artificial. Por supuesto que nosotros en 10 minutos no vamos a cubrir todo un tema como el de la inteligencia artificial, o vamos a ver por qué. Pero sí despertar en nuestros oyentes la idea, esto se viene, esto está. ¿Cómo está? Bueno, ¿dónde puedo buscar? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo enfrento yo, si soy adulto, con mis hijos cuando eso lo tienen incorporado y me piden respuestas que yo todavía ni siquiera conozco las primeras preguntas? Bueno, un poco es eso. Esa es un poco la transmisión a través de columnas, en este caso a través de pequeñas divulgaciones, para despertar ese interés. Y lo segundo es que tenga una razón social. Es decir, las columnas de ciencia no pueden ser un cuentito. Por supuesto que hay que poner cuentitos para hacerlas atractivas y para darle sentido. Pero la idea es la pregunta final: ¿para qué sirve esto que está haciendo la ciencia? ¿Cómo impacta esto en la vida de un uruguayo? ¿Por qué importa saberlo? Que no sea una crónica y nada más. Que no termine siendo una crónica. Es decir, también hay un tipo de divulgación de ciencias que es tomar la noticia más relevante, contarla, tener una proyección de futuro de esa noticia y punto, y terminarla así. Pero ahí yo tengo la duda, en mi forma, no olvidemos que yo soy docente toda la vida, ¿no? Allá, mis primeros años en secundaria y después en las universidades, en la pública y en la privada, durante muchísimos años, además de haber sido investigador en un proyecto del Estado propiamente, que fue la tecnología nuclear. Entonces, todo eso implica es decir, yo mismo me hice las preguntas de qué es lo que tendría que saber la gente para poder comprender la dimensión de lo que estamos haciendo, ¿no? Uruguay hace mucho en ciencia, pero muy escondido. Pero no escondido porque los científicos se quieran meter en una cuevita y mantener la verdad, su verdad escondida y su verdad protegida de ataques. No, es porque sencillamente no hay una prioridad en la importancia de mantener la inquietud de ver
qué es lo que están haciendo todos esos tremendas cantidad de esfuerzos que hay entre los que hemos participado, ya estamos viejos y para jubilarnos, y los que están entrando, sobre todo en esta etapa de la sociedad y de la ciencia en la sociedad, donde se ha intronizado de nuevo un poco el concepto de la ciencia a partir de lo que estamos viviendo, comprender lo que estamos viviendo en una pandemia. Eso fue muy importante. Sí, sí. Y no que sea crónica. Histórico, ¿no? Los científicos han adquirido en Uruguay y en el mundo han adquirido una notoriedad que no tenían, ¿no? Asociados en su mayoría a la medicina, pero científicos al fin. Sí, correcto. Bueno, pero nuestra gente, fíjate la transformación que voy a hacer en esa misma línea que vos estás planteando. La gente ahora entiende qué es un antígeno y qué es un antivirus. Uh-huh. Es decir, entiende palabras que son técnicamente complicadas. Un antígeno genera anticuerpos y bueno, ese proceso que para un biólogo es la tabla del 2, pero para la gente no. Bueno, también miles de uruguayos aprendimos a distinguir infectólogos de inmunólogos, de epidemiólogos y de virólogos. Exactamente. Que de repente antes metíamos todo en la misma bolsa. No, eran todos biólogos. Son especialidades diferentes. Claro. Sí, y además poderlos explicar, yo siempre, finalmente, ¿no? Antes de empezar el tema de hoy, yo siempre pienso que la ciencia se puede hablar en familia, se puede hablar en grupo. Pero para eso hay que estar informado, lo primero. Es decir, el bolazo en ciencia es lo peor que puede pasar. Y sobre todo cuando alguien tiene autoridad, autoridad generada por otras razones, pero que se convierte en referente, entonces tira un bolazo y ese bolazo se corre como verdadero. Entonces, ¿cómo evitar que eso ocurra? Bueno, los elementos de la divulgación científica aportan ese detalle, ese es bueno. A ver, ¿cómo es esta información? ¿De dónde la sacaste? ¿Cuáles son tus referencias? ¿Dónde la gente puede ir a buscarlo? Si te pregunta, si te manda un mensaje, ¿dónde puedo encontrar más información sobre eso? Que por supuesto eso ocurre, ¿no? Pero sí, creo que, digamos, desde mi punto de vista, creo que Uruguay y los medios de comunicación uruguaya, aunque han hecho varios esfuerzos, colegas míos han participado en actividades, tanto en televisión como en algunas radios, pero no hace el esfuerzo de de popularizar la ciencia. No está ese esfuerzo hecho, no es prioritario. Y entonces, bueno, yo esto me lo tomo como una vocación y como una militancia, ¿no? Es decir, pero siempre esas dos cosas, despertar mente, por eso el nombre de esta columna, que en definitiva lo puso Aldo Silva hace 10 años atrás, en el pongamos pienso, ¿no? Es decir, movemos las neuronas inquietos porque queremos saber algo, saberlo en profundidad y con palabras lo más sencillas posibles, sin complicaciones, ¿tá? Es decir, ese es el objetivo. Y lo segundo es ¿para qué nos sirve esto que nos cuentan que hace la ciencia? ¿Para qué? ¿Por dónde se derrama hacia la vida nuestra? Es decir, ¿cómo impacta eso? Y lo tercero es dialogar las cosas en familia, donde nuestros hijos, que están informados más naturalmente de las cosas, puedan hablar, conversarlo directamente con sus padres o con sus abuelos. Y al revés, sus abuelos, cuando escuchan una noticia o cuando les es explicado algo, hay una explicación, puedan dialogar con sus nietos. También de ciencia, de otras cosas, pero también de ciencias. Entonces, eso es un poco el trazo de la raya que dice, bueno, vamos a evaluar, vamos a ver los saldos de este tiempo, ¿no? Bueno, esto es un poco, no era esta la columna, Mariano, Andrés, no era esta la columna, va a ser de otros elementos. Parece que igual tenemos un ratito más de tiempo, entonces vamos a aprovecharlo. Carlos, yo te quiero agradecer una cosa. Y creo que el nombre de la columna está bárbaro, pongamos pienso, ¿no? Te quiero agradecer que después de haberte conocido y de haberte escuchado y de generar todo lo que hiciste en todos estos años, por ejemplo, puedo ver una película de ciencia ficción y la veo de otra manera.
Entonces, ya no la veo simplemente como un alguien que va al cine o que mira una película en televisión o en el cable. La veo de otra manera, porque me fijo en detalles que no me hubiera fijado nunca en la vida si no te hubiera conocido y si no me hubieras explicado cosas del cine vinculados con la ciencia, porque en estas columnas que has hecho también has hablado de películas, has hablado de cine y has hablado de situaciones que muchas veces vinculan al cine con la realidad. Y desde ese lado te agradezco, como amante del cine que soy, que me encantan las películas, te agradezco porque me enseñaste un montón de cosas para entender y para que me apasione y me gusten más las películas, además, porque no solo que me dejaste de gustar, me gustan más las películas. Y después pues, me enseñaste a pensar y me tiraste preguntas que en la vida me hubiese generado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hiciste una columna, ¿qué pasaría si desaparecían todos los insectos del planeta? Nunca se me ocurrió en la vida preguntarme eso. Y vos me lo preguntaste con tu columna y me acuerdo que un día hiciste eso. Y tercero o cuarto, tengo millones de cosas para agradecerte, pero digo, me hiciste descubrir a Stephen Hawking, que yo no sabía, lo conocía, pero no lo conocía tanto. Y gracias a vos y lo que hizo Hawking, porque no solamente conocer la historia de vida, sino las cosas que hizo, que generó y que marcan nuestra vida. Te tengo que agradecer a vos porque, bueno, fuiste el que me llevaste un poco hacia él, hacia ese camino para descubrirle un poco, ¿no? Pero creo que las columnas, de alguna manera, eso que vos hablabas de enseñarnos un poco a todos a buscar, a informarse, a averiguar, a conocer un poco más, a eliminar prejuicios muchas veces o a no tomar mala información. Y me acuerdo que hacías columnas desmistificando algunas cosas que salían en informaciones, que uno muchas veces está en contacto con el trabajo que uno tiene, con mucha información, accede a mucha y hay que decodificar. Y para eso tenés que conocer de lo que te está llegando para saber qué es lo bueno o malo. Y de alguna manera algo aprendí. No digo que mucho, porque no soy un buen estudiante, pero bueno, tuve un buen profesor como vos que algo me enseñó y hoy puedo decir, che, esto me suena que nos están metiendo gato por liebre. Y eso creo que también es una consecuencia de las columnas, ¿no? Sí. Yo digo, tengo ahí, entre tantos eslogans que utilizo yo como titulares en las actividades que yo tengo a nivel de ciencia, de divulgación o de investigación, una es: la ciencia no es una respuesta, la ciencia es una pregunta. Y cuando a la ciencia se la ve como una respuesta a algo, eso es quedarse en la zona de confort. Nunca la ciencia ni la humanidad hubiera progresado si siempre hubiera sido esperada una respuesta. En realidad, esperado no, buscado pasivamente una respuesta. Sin embargo, la ciencia progresa, la humanidad es lo que es, y ahora la expansión que estamos viendo para los próximos años, es decir, no solo la expansión a nivel de nuestro planeta, sino a nivel del espacio cercano, es porque siempre hay una pregunta. La ciencia no es una respuesta, la ciencia es una pregunta. Interesante. Bueno, y un poco es eso, ¿no? Es decir, y eso que parecen eslogans, la ciencia no es una respuesta, es una pregunta, es lo que a veces motiva cómo encarar una columna, aunque sea después anecdótica, donde el eje de la idea sea una anécdota, ¿tá? Totalmente, pero es generar la pregunta, Ahí nos vamos a superar, no estoy de acuerdo contigo, nos vamos a superar alumnos a profes, para que sea posible el desarrollo. En un país o en una sociedad donde la sangre joven no intente superar a sus maestros, es una sociedad que se va a quedar seguro. Y además otras que eso lo tienen bien desarrollado en su cultura, donde los más jóvenes son los que ponen la sangre y la experiencia la obtienen de los viejos brujos, esas sociedades van rapidísimas y se van alejando mucho de aquellas que todavía no han comprendido eso. Entonces la brecha del conocimiento, la brecha cultural, cada vez es mayor. Y cuando uno quiera alcanzar aquello que fue perdiendo, ya no hay con qué hacerlo. Y yo creo que eso es algo que un país, una nación, tiene que tener en cuenta cuando desarrolla sus planes. No es malo en un país donde el dinero no da para hacer desarrollos de las investigaciones y llevarlo eso a las industrias y a los polos de desarrollo, no es malo copiar, y esto lo digo con mucho cuidado,
copiar ciencia del mundo. ¿Da? Bueno, si copiar ciencia del mundo, ¿da? Copiar lo que hacen vecinos, porque está más adelantado que nosotros, eso hace que no perdamos el tranco, hagámoslo, pero no como estatus, ¿no? No como objetivo, sino es para no perder el tranco. Para no perder el tranco. Que hoy hablemos de, como vamos a hacer, de inteligencia artificial es no perder el tranco. Es decir, cuando yo ahora introduzco esta columna diciendo está entre nosotros una realidad que se llama inteligencia artificial, que la revista Science la puso como, luego de sus encuestas, ¿no? Es decir, la revista Science tiene un grupo de editores que son científicos reconocidos, pero además tiene esto de consultar a universidades del mundo, todas están incluidas, incluso las más pequeñas, consultar a los tecnócratas, es decir, aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar y dirigir la orientación tecnológica de un país, ¿sí? Hacia dónde tiene que... tiene economistas, también consultados, y tiene sociólogos consultados. Y a partir de todo eso saca cuál es aquella parte de la ciencia en que en ese año, en este caso el 2021, impactó más. Bien, ya te metiste en el tema. Y ya me metí en el tema. Sí. Y además lo digo porque con el gran tema de la pandemia que tuvimos que ir transitando y por supuesto los medios de comunicación tenían ese como el gran tema permanente, ¿verdad? Entonces fuimos bombardeados con exceso. Era casi otra pandemia en un determinado momento, ¿no? Teníamos la pandemia biológica y la pandemia de la información que venía de todas partes. Absolutamente de todas partes. Es decir, por más que tuvieras un gache en Uruguay, un gobierno con sus autoridades sanitarias que estaban orientando lo que ocurría en Uruguay, la información nos llegaba por todas las vías de redes y principalmente por todas las redes, y eso nos confundía, porque además los estatus de la pandemia era diferente en cada uno de los países. Entonces nos llegaban informaciones que estaban ocurriendo en Europa, donde ya, por ejemplo, había ocurrido la primera ola, y acá ni siquiera había llegado un aumento. Entonces nosotros comparábamos eso con nuestra realidad y decíamos, ¿por qué no tomamos estas medidas? Y entonces todo eso hizo que ocupara permanentemente la atención de todos los medios hacia la población durante estos 2 años, pero mientras tanto la ciencia siguió trabajando. Mientras tanto la ciencia continuó en todos los aspectos haciendo sus avances y no dejó por eso. Uno de los elementos que ya lo dijimos, súper importante, que pasaron estos 2 años fue la expansión al espacio cercano. Es decir, misiones a Marte, Luna, Venus y Júpiter, es decir, los planetas internos, como se dice, y bueno, el satélite en el caso de la Luna, fueron muchos, cantidad. Tanto es que ahora tenemos, por ejemplo, un dron, que es un helicóptero, en Marte, que está cumpliendo una función increíble. Es increíble, era increíble pensar que íbamos... El rover Perseverance, sí, ahí Perseverance, sí, ya lleva su 14, el vuelo número 14. Y además va haciendo otras cosas, primero explora y le cuenta al rover, le cuenta al jeep, digamos, que está en tierra, qué es lo que tiene que hacer y por dónde no puede ir. Es decir, una simbiosis perfecta. Claro. Estamos hablando de robots, estamos hablando de inteligencia artificial. Es un fiel ejemplo de inteligencia artificial. Exacto. Fíjate que aplicada hoy. Exacto, en algo. Y eso ha ocurrido durante esto y fue, digamos, la pandemia tapó todo esto, pero esto es una cosa igual fue importante. Noticia, ¿no? Claro. Como periodista te digo, lo hemos destacado bastante, lo del Perseverance allá en Marte. Sí, Curiosity y Perseverance, que es la parejita. Ahí va, ¿no? La pareja, sí. El rover Curiosity y el helicóptero Perseverance. El primero fue Curiosity. Sí, primero llega el rover, es decir, la nave que en definitiva aterriza en Marte. Y de ahí de esa nave sale el rover es el jeep, digamos, que anda por allí, y después del jeep, en una situación que es muy, muy interesante, ¿no? Lo llevaba como en el vientre, lo llevaba metido abajo y en el medio de la estructura del rover, y parió. Así, en esos términos, parió el Perseverance, lo dejó caer sobre el piso lentamente, abrió el recipiente donde lo llevaba, se corrió hacia adelante el jeep y dejó expuesto su
su objeto parido, digamos, ¿no? Y ahí salió el Perseverance, que es el que nos acerca a todas las imágenes, ¿no? Es que es el que nos va acercando a todas esas imágenes, exactamente. Bueno, eso es un hito clave, porque quiere decir que Marte y Tierra se aproximan mucho. Pero vamos a seguir adelante. Decía que la revista Science hace todas esas encuestas para obtener el dato de cuál es el sector de la ciencia que más impactó en este caso en 2021. Y el que más impactó de todo fue la inteligencia artificial, que se nos va metiendo lentamente en nosotros. Nosotros tenemos una inteligencia artificial en nuestras manos, que es chiquita y que normalmente le llamamos celular. Eso es una inteligencia artificial. Yo puedo hablar con el celular y tengo un asistente virtual con quien puedo conversar. Se llama Siri en el caso de un iPhone, pero en otras marcas tiene otros nombres, pero es lo mismo. Y ella sabe, porque acumuló todo lo que yo hice en el celular y con quién me conecto, sabe, ya tiene las primeras pistas de lo que tiene que hacer y decirme y responderme. Eso es un niño, ¿eh? Cuando yo digo esto que estoy diciendo, es lo que hace un niño. Un niño al principio no sabe nada. Y tiene que empezar, lo único que tiene es la genética, la información genética que le viene en su ADN. Igual que el BIOS se llama, igual que el BIOS en un celular. Y a este celular, con un programa determinado, le podemos dar datos para que él vaya cargando y sepa nuestros perfiles, sepa nuestro perfil. Y un niño hace lo mismo. Va cargando la memoria, su banco de memoria, su banco neuronal, lo va cargando con información que permite, mediante un motor de trabajo, es decir, un programa, ¿tá? En el caso nuestro una red neuronal, permite hacer interacciones para que yo vaya conociendo quién es mi padre, quién es mi madre, quién es mi abuelo, que esto no se puede hacer, que aquello sí se puede hacer, para ir tomando decisiones. Ese proceso es el que se emula en la inteligencia artificial. Pero lo tenemos en la mano, no es una idea. El celular nos hace reconocimiento facial, es decir, tiene ojos y nos detecta. Tiene oídos, nos escucha. Tiene boca, nos habla y nos responde. Y cada vez con mayor exactitud. Y además sabe hacer redes neuronales. Y emula redes neuronales. Yo le voy a contar este caso. Todos sabemos cómo funciona, por ejemplo, el Google Maps, para indicarnos qué es lo que ocurre en una ciudad, en una calle, en una avenida. Y orientarnos, por ejemplo, en el tránsito cuando lo usamos para hacer tránsito. Bueno, lo que hace es, todos los que estamos asociados de alguna manera, es decir, todos los que dijimos, todos los que estamos suscriptos a ese programa y permitimos que todo lo que yo haga sea registrado en un lugar de memoria de la nube, entonces toma, Google o quien sea, toma esos datos, los aplica y lo que hace es suma lo que está ocurriendo en cada uno de los celulares que le manda información y con esa información toma decisiones y te dice por dónde tenés que ir, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo vas a demorar? Y cuánto tiempo vas a demorar. Y si tenés un accidente de tránsito, te lo informó a vos a partir de celulares que son neuronas, son redes neuronales. Pero fíjate vos hasta dónde llegó esto, que alguien quiso poner a prueba, en Holanda, quiso poner a prueba hace 2 años atrás este sistema de red neuronal. Y lo que hizo fue, bueno, si Google decide de esta manera, yo lo que voy a hacer es, voy a poner 100 celulares, todos con número de teléfono, todos identificados, y los voy a poner andando. Los voy a poner todos arriba de un carrito, porque hay que ver la filmación de lo que ocurrió, de un carrito como eso de carrito de supermercado, puso los 100 celulares, entonces empezó a caminar por una avenida principal de Ámsterdam, a caminar por la línea central. Es decir, iba en la zona donde circulaban los vehículos. ¿Qué información le iba llegando a Google en ese momento? De que, como esos celulares se estaban moviendo a una velocidad inferior a los 10 kilómetros por hora, ahí había un atasco.
¿Qué información mandó inmediatamente Google a todos sus usuarios en Ámsterdam? Que no podía tomar por la avenida 18 de julio. Le hicieron una engaña pichanga a Google. Exacto, a Google. Pero ¿eso qué demostró? Que efectivamente el sistema funciona como una red neuronal. Claro. Esos mismos engaños nos los hacemos nosotros. El temor, que es un estado de ánimo, el temor que nosotros tenemos en nuestras vidas, también es una engaña pichanga, como decís tú. Es algo que está allí, que el banco neuronal lo utiliza para tomar decisiones. Pero es una engaña pichanga, el cuco no existe. La oscuridad no me tiene que dar miedo. A ver si yo quiero llevar a unir cómo está funcionando, con qué criterio está funcionando esta definición muy típica y muy conocida hoy, pero que da un poquito de miedo, ¿tá? de la inteligencia artificial, que es una combinación de algoritmos, es decir, programas de computadora, y máquinas que replican las capacidades humanas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar la actividad humana, de mejorar el estándar de vida. Fíjate, y para terminar, por supuesto que hoy, y no lo podríamos haber hecho nunca, en este rato, decir todas las aplicaciones que tiene. Hoy tiene aplicaciones en todos lados. Acabo de ver que de nuevo se habilita la posibilidad de hacer consultas médicas a través de la telemedicina, ¿no? Eso es una forma de inteligencia, pero hay formas mucho más profundas. En China, hace 2 años atrás, se habilitaron computadoras entrenadas. Entrenadas significa con una base de datos suficientemente amplia para que consultara esa base de datos frente a una pregunta y respuesta de pacientes que estaban delante, entonces pudieran darle terapia y primero diagnóstico y luego la terapia correspondiente y controlarlos todavía vía yo ahora me acaban de entregar la mutualista me acaba de entregar ese sistema de diabetes controlado en forma online, permanentemente a la base de datos de la mutualista donde yo estoy. Mirá. Y si yo tengo una urgencia, mi diabetóloga, que yo las he tenido, ¿no? Mi diabetóloga va y consulta directamente lo que me pasó en todos los días. Lo acabo de ir a buscar ayer, ¿tá? Es decir, eso es inteligencia artificial. Pero lo que contaba, cómo se habilitó a esos robots médicos, fue en el gobierno de China, porque se les hizo una prueba que se llama el test de Turing, el test de Turing se hace para saber si una respuesta a una pregunta proviene de una máquina o de un ser humano. Cuando ya no se pueda distinguir, el test de Turing lo que dice es que ambas inteligencias se han alcanzado una a otra. Bueno, pusieron en la prueba de certificación para habilitarse, para ejercer la medicina, las mismas preguntas, computadoras y los médicos estaban. Las computadoras respondieron 90% de aciertos en las respuestas que tenían que dar. Las personas solamente el 60%. Habilitaron, de ahí en adelante, al médico robot. Robot es todo, ¿eh? Robot no es solamente una creación mecánica que sea capaz de hacer cosas y moverse. Robot es aquello donde vos, teniendo una computadora adelante, es decir, un programa, esto que acabo de decir, una inteligencia artificial adelante, vos puedas interaccionar con ella. Un robot también es una máquina como un celular al cual vos le preguntás, Siri, ¿me podés decir cuáles son los restaurantes que tiene hoy cercano de la radio y que tienen ofertas para comer asado? Y seguro te va a responder. Lástima que no lo dice en serio. Seguro te va a responder. Y te dice, Carlos, pero a vos no te gusta el asado. En realidad a vos te gusta el pescado. Ah, pará, te responde así. Yo no la tengo tan curtida, Siri. No. Hay que darle información. Ah, ok. Hay chance de que te diga, no, pero si a vos no te gusta esto. Bueno, la chance es distinta. La chance es cuando le preguntás qué comidas hay, ella toma de su base de datos de lo que a vos te gusta, claro. Lo que ya consultaste muchas veces. Te lo dice de otra manera. Te lo dice de otra manera. Qué interesante. Señores, señores y señoras, sí. Perdón, pongámonos en línea a entender que ese es el mundo que nos sigue y que Science dice que los próximos 10 años eso va a ser la frutillita de la torta todos los años, cada vez sorprendiéndonos más. Es muy cautivador un mundo así, ¿eh? Tremendo. Muy cautivador. Ese va a ser el gran problema del hombre.
Es muy cautivador. Entonces, bueno, pero eso es lo que tenemos. Tendremos que un día conversar sobre las leyes que ya el Parlamento Europeo está estudiando para ahora. Y una de los artículos de la ley, lo digo porque es sorprendente, es específicamente, fíjense, lo estoy buscando para no decir algo que no corresponda, específicamente es: no podrán generarse relaciones emocionales. Los robots deberán contar con un interruptor de emergencia. Mirá. No podrán hacer daño a los seres humanos, no podrán generar, ojo que lo está estudiando ahora mismo el Parlamento Europeo, generarse relaciones emocionales, será obligatoria la contratación de un seguro, tendrán derechos y obligaciones y serán clasificados legalmente, y las máquinas tributarán a la seguridad social. Qué maravilla, porque además de todo, Carlos tiene rigor. Si te quiere decir algo y no lo recuerdas, vas a buscar el papel y te dice la posta. Me hiciste acordar de la película de Joaquín Phoenix con Scarlett Johansson. Eso no va a pasar. Eso que está en el cine, esa película donde él se vincula con un... me acuerdo de esa película. No te enamores de un robot. A partir de ahí no. Sí, me acuerdo. Eso depende del robot que te pongan delante, vamos. Bueno, si es Scarlett Johansson... Scarlett Johansson o una Jennifer Lawrence, capaz que claro, sí. Claro. Yo esta ley no sé cómo la van a aplicar. Carlos, no tuve el tiempo de conocerte que tú, Andrés, por supuesto. Yo te conozco hace menos de un año, pero te digo que en estos meses ya me enriqueciste muchísimo. Y me faltó más. A mí no me alcanzó. Por eso, por un lado, lamento que te tomes esta licencia que no se sabe cuándo termina, y por otro lado, deseo que la licencia no sea tan larga y que algún día puedas volver, porque tu espacio, además de enriquecer a la audiencia y a los conductores, nos jerarquiza como programa. Tu espacio le da jerarquía a Punto de Encuentro, y si no lo tenemos, perdemos también en ese sentido. Además del valor humano que tenés, ¿no? Nada es imposible. Un abrazo grande. Bueno, me quedo con eso. Nada es imposible. Pero esto está dicho como principio científico. O sea, nada es imposible. Si nada es imposible, siempre hay esperanza. Siempre hay una probabilidad. Para todo. Que descanses. Aprovecha entonces para descansar. Muchas gracias. Un abrazo grande a los oyentes, y agradecidos mucho por eso. Están de alguna manera en mi mente y en mi corazón todas las semanas, cuando preparo las columnas. Gracias, Carlos. Aprendimos mucho con vos todos. Gracias. Para dejar el sueño y despertar, tan entero como al comenzar, tan entero como al comenzar. Si el cajero se traga mi tarjeta, ¿es una bendición general o es una macana concreta? Da igual, ya no estiro la jeta para alcanzar la meta. En el pelotón soy uno más, tragando tierra desde atrás. Veremos, dijo un ciego, y a mí me gusta ver hacia dónde me muevo. La patria, la tumba, la gloria, todo eso me chupa un huevo. Lo que me importa es tener la libertad de no seguirles el juego, de encontrar ese lugar adentro mío donde no llega el sol pero tampoco entra el frío. Y cuando la trompada